Bueno, es que primero te conocí como espectador. ¿En dónde tú? Las mujeres sabias. Ah, ya, en el 89, en la primera Sí. temporada, porque esa tuvo como varias temporadas a Yo me lo acuerdo largo de de... ti con Herando y con Sí, sí, Víctor Hugo, con los dos los vi. sí. Eran los únicos hombres, ¿no? Los únicos... No, y Rubén Cristiani, que era el que daba las llamadas y luego hacía Fantástico. Sí. Bueno, yo me acuerdo de percibirte primero como espectador. ¿Pero en qué teatro lo viste? Es que depende. ¿Sor Juana? No, entonces ¿en qué año la viste? Porque nosotros, fíjate que empezamos la primera de las temporadas fue en Anfiteatro Simón Bolívar. Ah, creo que sí fue ahí. La Pinacoteca Virreinal ¿Y también. algo en el Helénico? ¿En el espacio ese de atrásito? Sí, pero eso fue ya más para acá. Te digo que esa obra la repusimos a cada rato. Pues vamos a volverla a poner, decía José Caballero, el director. Debería. Pero Chamaquitos en el 89. De hecho, con las mujeres sabias de Molière, con eso nos titulábamos, nos diplomábamos Y es muy padre esa generación. del CUT. Y es muy bonita esa generación. Sí, ¿no? pues nos seguimos viendo. Y Cada cumpleaños, no exactamente en los cumpleaños, pero sí nos vemos. No, pero además son actrices de Garbanzo de a Libra, Ah, digo pues yo. sí, Pues, te lo digo rápidamente. Mira, por orden de edad, no. Así no me la complico, pero pues está Lisa Owen, que era nuestra mamá en la obra. Bueno, yo luego hice personaje de hija Armanda y la mamá de las chicas, las sabias, Lisa Owen. Ah, ok. Patricia Marrero. Patricia Marrero. Sí, ella hacía también como la tía. Olvidaba a Patricia Marrero. Bárbara Schutz, Sí. que ya te vi en la planilla, ¿no? Ahí tenía la planilla morada. Oye, Arcelia Ramírez, Lumi Cavazos, Sí. Víctor Hugo Martín, que fue el único sobreviviente de mi generación en el CUT. Ah, ok. El único hombre, porque todos salieron por patas. Era demasiado fuerte el rigor femenino del CUT, porque entramos igualito, 15 mujeres, 15 hombres, y el sobreviviente fue Víctor, el que nos aguantó, porque éramos, no diría, éramos de un rigor y seguíamos a la güera, que era Lisa Owen, ella era la de más rigor y ahí le seguíamos. Qué suave. Todas. Déjame ver si no me estoy saltando a alguien. Bárbara, Patti, Arcelia, Lisa, Lumi, Carmen Beato, nada más que ella no terminó el CUT, tampoco Lumi. Carmen Beato también estuvo en las Mujeres Sabias. Sí, pero ella se fue a Inglaterra, Lumi se fue a lo de Kumaba para chocolate, o sea, ellas no terminaron el diplomado del CUT. Ah, bien. Y ya no nos validaron las sabias para terminar. Entonces continuamos. En lugar de hacer 3 años del CUT, nos echamos 5. Nada más que en los últimos 2 años ya estábamos muy rebeldes. A ver, no te ganas de ir a ese taller, nos tienen aquí a la fuerza, nomás porque hubo ahí un desacuerdo, ¿no? Con esa obra, entonces ya no nos la valieron, nos quedamos. Y luego fue Tavira el que nos montó la Séptima Morada y con esa nos diplomamos. Nos dieron el diplomado igualito que a la generación donde estaba del Anzuelo de Feniza, estaba Juan Manuel Bernal. Que son después de ustedes, ¿no? Sí. No antes. Después. 2 después, creo, de nosotros. Oye, estás hablando ya de tu formación un poco y eso está muy padre. Pero yo te quería decir de dónde según yo, nos A ver, conocemos sí. más. De las sabias, no, bueno, ahí me viste como espectador, pero Sí, ¿de dónde? sí, no, de espectador mucho, ahí te recuerdo perfectamente, pero de la cotidianidad, de estarnos ahí frecuentando, me acuerdo mucho de, no sé por qué te percibo mucho en los domingos y los sábados del Milagro, de esos, de por ahí, de ese momento. ¿Del Milagro? O del Milano, ¿cómo se llamaba ese? Bueno, coincidimos en lo de Malúa Coja del Toro, lo del Don Juan. Que yo no terminé. El placer. Que ya no terminé. Don Juan, ¿no? Un placer contagioso de Malúa Coja del Toro, que nos dirigía Jiménez Cacho. Y que según ellos, que me acuerdo que yo tenía una gira por cumplir y no terminé el montaje, me acuerdo. Pero que según habían escrito para mí. ¿Tú yo les digo, ¿cómo creen? ¿Eso te dijo Daniel? Sí. Jiménez Cacho. Me acuerdo que digo, ¿cómo? Ay, sí. Y por supuesto que yo no les creí nada. Pero sentí que era como el gancho que es que ese es tú. Y me acuerdo mucho de un momento de ya se acabó. Yo no puedo, bueno, tenemos que decir algo al público, dijo.
dijo Pascal, me acuerdo de Gabriel, digo, ¿cómo que tenemos que decir algo? Sí, algo, ¿por qué hubo este rompimiento? ¿Cómo que hubo un rompimiento? No hay rompimiento alguno, les digo yo, son compromisos que uno adquirió y hablemoslo así, no pongan como que querían hacer escándalo de nada. Ah, sí, no me acuerdo de eso. No, pues yo me acuerdo de que... ¿Y te acuerdas que era un terreno? Todavía estaba el bar, sí. Pero todavía no estaba el teatro. No. Cuando hicimos eso que ensayábamos ahí. Algo así, sí. No, don Juan, un placer contagioso, el burlador del putero. ¿Cómo no? ¿Ese otro? Te juro que él... Entonces hiciste otro. Era otro, entonces. No, sí, esa no es, no te conozco. Entonces no es la misma, fíjate. Pero yo me acuerdo de mucho, no de verte en el montaje, sino en el dominó, en la Al dominó solo habré ido a Casa del Teatro en alguna ocasión. Me confundo entonces en la Casa del Teatro, a lo mejor. Porque yo te recuerdo como más en otras sensaciones, o sea, me acuerdo de verte de espectadora, pero me acuerdo de tu pareja Jorge, de con ellos relacionados. Sí, pues tiempos jóvenes, ese momento, tiempos jóvenes, Julietita Ortiz y ahí... Julieta Ortiz, sí. Julieta Ortiz estuvo en el CUT, no. No, pero fíjate que hacíamos improvisaciones con Alberto Lomnitz. Él nos llevó, él de hecho, en el grupo de improvisaciones, el taller que nos dio en el CUT, fue cuando la huelga del Liceu. Uh-huh. Yo estudiaba de tiempo completo. Yo estudiaba en Filosofía y Letras y en el CUT. Porque eso lo permitía el CUT. El CUT era de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y yo entraba a Literatura Dramática y Teatro de 8 a 3. Me salía 15 minutos antes. Pero no era la única, ¿eh? No era la única. Carmen Beato también estaba en las mismas. Y Darín, que es otra actriz maravillosa de mi generación que no terminó, que se fue a Alemania y es actriz. Y ya por ahí anda por aquí también, que seguimos teniendo una relación, todas nosotras con ella, increíble. Qué bueno. Pero nos llevaron a hacer nuestras improvisaciones ahí al patio del teatro, ¿cómo se llama? Justo Sierra, ¿no? Che Guevara. Sí, el Che Guevara. Sí, allá. Justo Sierra. Y de hecho ahí, Emma D. después me dijo, ¿sabes, Cuchi? Dice, ¿por qué decidí ser actriz? Porque los vi yo en esas improvisaciones. Ella estaba estudiando pedagogía. Yo vi, dice, esas improvisaciones que estaban haciendo. Yo dije, yo quiero hacer esto. Hay muchos que yo percibo que reconocen lo que es actuar hasta que se dan chances de improvisar. Yo al menos así sentía a muchos compañeros cuando vi que entramos a la liga de improvisación. Ajá. Y que sentía que había como un, ¿cómo decirlo? Como un defecto, digámoslo así, en el sentido de que como era un concurso de ver quién ganaba en los equipos y eso, siento que el resultado siempre era querer sacar una risa. Y siempre era querer coquetear con el público para lograr esa puntuación. Pues yo no llegué a eso, yo era que te saliera el asunto, ¿no? Bueno. ¿Qué me van a dar? Y resolver en el momento y de repente era padrísimo que te salen unas cosas padrísimas y otras donde no más el blackout, pero además teniendo ya personas que te meten la presión de que tienes que resolver, porque una cosa es estar entre cuates y decir vamos a improvisar, pero ya teniendo espectadores, digo, ¿pero concursaste en eso? ¿Era para eso? ¿Para lograr esa puntuación? ¿Y eran equipos que hacían eso? No. Tú dices que no llegaste a eso. No, a eso que se hizo después, no, yo no estuve. Fíjate que yo le tengo terror, yo no improviso ahora. Yo no improviso allá porque igual así como me subía a la montaña rusa, así me lanzaba yo no quise hacer eso, pero después me daba mucho miedo. A mí me basta la adrenalina del texto que tengo que aprenderme para sentirme así de vivo como lo hacen. Y cada vez más, ¿a poco no? Porque hay menos memoria. Más, pues, claro, da más adrenalina. Ay, yo palomeo ya hace poco que acabo de tener una, digo, ya no es lo mismo, ¿verdad? Unos años antes, ahorita. Entonces, palomeo cuando he terminado una función y el texto ha salido, ¿no? Sí. Porque quedarte en blackout, que es de mis peores pesadillas. Esas sí son, creo que pesadilla bastante común entre los actores, ¿no? Una vez me pasó mucho fuerte. Pero a ti te ha pasado fuerte, eso sí. Sí, me pasó en Las Mujeres Sabias. Horrible. En el anfiteatro. Pues no sé, yo estaba muy feliz, pero yo en ese entonces tenía un personaje que era muy divertido, Martina, la cocinera, y era muy en comedia, ya Molière es comedia, pero era la alta comedia, sí, muy divertido Molière. Pero entonces salía yo al principio en una escena y después salía
luego hasta el final, y al final tenía casi un monólogo ahí con todos, entonces era mucha la espera, 40 minutos en la que me echaba así con los vestuarios así enormes y echarme, y en ese momento pues si tú te puedes dormir o estás, ¿qué hago para mantenerme activo, no? Salgo a la escena donde tienes que brillar y hacer tu monólogo, ¿no? Y de repente estoy en mi monólogo, el señor Trisotino, es no sé qué, la gallina, no sé qué, en blanco, en blanco. Y yo como niña regañada, en lugar de continuar o pensar, fue tal el terror que me dio, que le di la espalda al público. Además era una escena colectiva, ya de todos los actores ahí, era como la escena final. Me volteo y les digo, no puedo. Y ahí el que salvó la cuestión pues fue Herando González, que además era un actor invitado, ¿no? Que tiene muchas herramientas para divertirse, para improvisar y todo eso, ¿no? Después de ahí, o sea, yo tardé mucho en recuperarme, porque cada que me iba a tocar esa escena, yo repetía los textos. Ahí fue tortuoso, como unas 20 funciones en que estuve. Después ya las siguientes temporadas ya se me empezó a ir. Sí. Pero sí es ahí un temor horrible. Pero no se lo atribuís a nada, no ubicas si tenías algún problema o No. alguna conmoción emotiva o algo, nada. No. Porque a veces ahora yo ya se lo atribuyo a que yo sé, por ejemplo, sobre todo con las obras que son en verso, son dificilísimas, es como hacerlo en otro idioma. Entonces te demanda muchísima cosa mental. Si uno no ha dormido yo siempre fui de dormir de 8 a 10 horas. Entonces, cuando yo duermo menos de 6, o sea, todo igual. Esto como que no siento igual, siento inseguridad. Y más si es en verso. En verso donde tienes trozos así que son, y dices, ¿cómo improviso en verso? No, hay gente que a lo mejor sí tiene una capacidad para hacerlo, ¿no? A eso me refiero yo, que me basta esa adrenalina de tener el texto y ya has visto cómo he sufrido por de repente recordar los textos y me basta eso para sentirme que estoy en la exigencia correcta de... Ya, cumplí con el texto, cumplí con lo demás, ya se los dejo, ¿no? Pero te mencionaba eso porque yo me acuerdo que sí, el día que yo tuve una laguna muy clarita y que la recuerdo tristemente, fue porque cometí una negligencia de no llegar preparado y llegar incluso muy cansado y hasta con un alcohol, no sé qué traía yo, y hice una función pésima, y cometí una negligencia actoral espantosa. Yo creo que existe la negligencia actoral. Sí, claro. Yo lo he visto mucho en muchos compañeros y he visto... Falta de rigor. Falta de rigor, pero ¿cómo le podríamos... ¿Tú no crees que debería hacer algo que debería estar en los contratos? Así como un médico que dices... Abstenerse. Bueno, se requiere. Sí te lo dicen, ¿no? Ese no te permite presentarte. Eso es como sentido común. Sentido común de ser un actor profesional que te pague, ¿no? Pero ahora sí que cada quien su aspiración, ¿no? Pero fíjate qué mala recuerdo una entrevista que me hicieron a mí, bueno, una periodista que se acerca y me dice, es que luego ustedes llegan en estados inadecuados y no sé qué, y yo dije, ¿cómo? Sí, que vienen con la cruda o no sé qué. Yo dije, ¿cómo? Le digo, no, perdóname, pero eso que me dices en cualquier gremio es espantoso. Le digo, aquí, si sucede, es porque se sabe por ustedes, le digo, que preguntan esas cosas, pero es una negligencia, es algo que es inadecuado. Me parece muy bonito que tú lo percibas y conociendo lo que dices del rigor que tenías con tu formación siendo... Te digo que éramos unas latigadoras del rigor, para la acrobacia. Eso que dices tú, uno depende de qué aspiración tengas tú como actor, hasta dónde vas a estar o no. Porque pareciera que a veces cuando uno tiene esos debrayes, en estos vicios que a veces uno cae por ser quizá también actor, que no siento que tengan que ver con ser actor, sino con las personalidades propias de cada quien, ¿no? Te das cuenta ahí esa negligencia o ese descuido que tuviste para hacer algo que te está sirviendo de trabajo, de profesión, de carrera, de lugar de distinción, ¿no? Creo que y en el caso de ustedes, las mujeres sabias de esa generación... Sí, nos llamaba muy intensas, muy intensas, son cutianas, son intensas. Increíbles, son, ¿cómo decirlo?
creo que ponen un lugar, una vara muy alta para todas las demás actrices. Yo así siento. O sea, sí son como un objeto de estudio, digámoslo así, en el sentido de que son recordadas como una generación muy afortunada del CUT, gente muy valiosa, muy talentosa y que la mayoría de ellos están en activo, de ellas están en activo. Y eso es algo Nos tocó un CUT muy padre con los maestros, y nos tocaron personas en activo, directores, ¿no? Y eso ¿Quién fue era la muy dirección? Estaba Pepe Caballero, el que nos hizo nuestras entrevistas. Ah, no, fíjate nomás. Súper claro. Yo trabajé con Pepe Caballero, que me invitaron a sustituir a Eugenio Derbez en una de opción múltiple. ¡Ahí estaba yo! Mira, yo era la personalidad niña. Ya ves que sí hemos estado. ¿Ves qué problemas tengo de mi memoria? Claro. Ahí en el Ramiro Jiménez. Sí. ¿Te acuerdas que eran Ailia Norvin, Arcelia, las de Luis Mario Moncada? Que eran las... Ahora siento cierta pena estar aquí contigo. No, porque a mí también me pasa lo mismo. Y pues, sí, digo, pero... No, pero siento pena porque sé que no... Porque estaba Eugenio y estaba... Fue un pateo emergente que realmente no cumplí, siento yo, ¿no? Y que sobre todo no cumplí con las expectativas que parecía que tenían ellos. Me acuerdo mucho que ahí iba a estar también este actor, el Tigre de Santa Julia, Miguel Rodarte, que ya no estuvo. Pero fíjate cómo estaba el asunto. Con Miguel Rodarte estaban manejando, según esto, la alternancia. Y conmigo, me acuerdo que mi representante me dijo, no te pueden estar manejando la sustitución, tiene que ser alternancia. Yo no entendía esas babosadas o esos términos, pero creo que ahora hay mucho de cuidado de eso. De que si es alternancia o es una sustitución. ¿Sí? O sea, a mí no me resulta... A mí tampoco. No me afecta en absoluto, porque siento que pues, cada uno como actor ofrece otras cosas diferentes. Claro. Y esto que dices de la alternancia o sustitución, pues yo lo he visto mucho. Yo estuve 16 años en la Compañía Nacional de Teatro, que yo entré en el 2008 con el inicio de la nueva Compañía Nacional de Teatro y acabo de salir en el diciembre de este año. 2025. Voy a cumplir un año que salí, exacto, en 24. Me eché 16 años. Y te digo, porque ahí como una compañía de 52 actores, pues hay mucha sustitución, hay mucha alternancia. Claro. Y para mi gusto todavía debería haber habido más. Porque luego yo decía, ¿cómo es posible que una obra que tiene tanto peso no haya actores que luego están en la banca para seguirla, ¿no? Aunque no vayas a hacer ninguna función, tú te aprendes el Hamlet, ¿no? Y vas, y el simple estudio de eso, lo hagas o no lo hagas, es necesario, porque luego le pasa algo a cualquier actor, como nos puede pasar en la vida, cualquier cosa, un tropezón, lo que sea, una gripa, y que no haya. Cuando hay tantos. Pero era también por las agendas tan complicadas de programación, porque se hacía mucho. ¿Cómo platica o sea, me parece muy interesante, 16 años, padrísimo desde mi perspectiva, porque de algún modo, hablando de esta inestabilidad económica que de repente sufrimos los actores, ahí lograste algo muy bueno. No, pues el paraíso. ¿Verdad? El paraíso para quien quiere hacer mucho teatro, como era mi caso, porque me gusta la actuación igual en cine, en televisión, pero pues no, el teatro para mí es emocionante. Me reta, me llena. Es así como, pues estar haciéndolo todo el tiempo es padrísimo. Y además la estabilidad económica. Sí, eso que digo, que te da, que no estás pensando, que no estás corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. Ya llegué vieja, ya me voy vieja, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Esta semana tengo 5 obras. Y el código comercial, el infantil y Pero oye, ¿y se hace un rigor entonces bonito de tener quizá varias obras en repertorio en un momento? Claro, y estás ensayando 2 o 3 obras. Okay. Entonces, te crea un lenguaje, pero además agilidad. Un músculo, un entrenamiento flexible de decir, entro a tal ficción, pues salgo y entro a la otra, ¿no? Y salgo. Y eso es padrísimo. 16 años te aventaste. 16 años. Qué chido. Sí, muy bien. Maravilloso. ¿Y sí sentiste que de algún modo funcionó ese proyecto en tu persona? Claro, por supuesto. O sea, yo no soy la misma que entré. Porque tuve experiencias muy variadas, muy distintas, con
y además estar con tantas personas tantos años, que sí se renovaba el 20%, Ok. pero las obras, pero no solo eso, sino me permitió, por ejemplo, el último que hice fue dirigir un poemario de escenificar, que era prosa, eran relatos muy, muy hermosos, que se llama el Libro Centroamericano de los Muertos, y eso yo no lo hubiera podido hacer afuera. No, yo afuera hubiera seguido siendo una actriz que no está mal, pero que espera a que suene el teléfono y que te diga, vas a hacer tal papel, ¿no? Vas a hacer tal papel. ¿Ahora te sientes así? ¿Cómo? Después de los 16 años de la facultad, de la compañía, ¿sientes que estás esperando del Pues no, mira, yo después de los 16 años te digo que me siento llena de cosas que recibí, que di y que recibí. Me siento más con más herramientas, de tener iniciativa en los procesos, en poder, no resistencia, no rebeldía, pero de indagar en los textos, participación autocrítica, participación activa. Y con esto de que te digo, haber hecho la dirección de algo, porque yo en mis pininos, en el sexto de primaria, yo me inventé una obra y la dirigí a mis 3 amiguitas. La llevamos a un festivalito. Todo estaba aquí en mi cabeza. ¡Qué padre! O sea, ahí sí tuve el gusanito como de la dirección. Después tomé dirección con Soledad Ruiz de Filosofía y Letras, y ese texto para esa materia me lo escribió un historiador que luego se volvió dramaturgo, Morelos Torres, que escribía en una revista, no recuerdo, pero sí. ¡Qué padre! Entonces me escribió la obra, la dirigí, pasé con 10, con 0, y con mis compañeritos. ¿Con quiénes trabajaste? Y dimos algunas ¿A quiénes funciones dirigiste? Pues no los conoces a ellos ¿Compañeros de la porque son compañía? de la facultad. A una de ellas sí, a mi amiga Darinka, que te digo que actúa en Alemania, esa actriz muy, muy talentosa, yo la dirigí. Pero digo, me fue muy bien, y después de eso, pues yo admiro mucho el ser maestro y ser director, porque tienes que tener mucha visión de mundo, claridad de qué quieres decir y todo eso, pero con eso que hice del poemario fue muy gozoso también. Me costaron mis noches de insomnio, muchísimas, y decir, está cañón la dirección, porque no nada más te estás ocupando de ti en tu trabajo, ¿no?, actoral, sino pensar en cada uno y en el todo, embonarlo. Pero es apasionante, pero digo, ¿cómo duermen? Si uno no duerme, yo no duermo cuando tengo un personaje en una obra de gran aliento o en verso, como La hija del aire de Calderón de la Barca, que es uno de mis personajes que más me han demandado. En la compañía. Ajá. Sí. Se me metía ya cuando me salían los textos, es como una canción y se te meten los textos mientras estás soñando. Qué increíble, qué padrísimo. ¿Pero hiciste también una Juana de Arco? ¿O algo así? Una Juana de Arco la hice en Malatesta, pero afuera de la compañía, que dirigió Tavira en el Tenía la idea de que pero era la obra no se compañía. llama Juana de Arco, se llama Jubileo, y era una especie de Juana de Arco ahí. Pero no, en la compañía, a ver, así que te digo, La monja alférez, que también fue un personaje muy demandante, un personaje que existió, Sí. una transgénero. Sí, Le sí. dicen la primer transgénero, o sea, de Increíble. aquellas épocas, Qué padrísimo. que se fue a luchar allá por América. Qué personajes tan increíbles. Personajazo. En verso, pues de que este año fuimos a Alcalá de Linares y este año se la regresaron a nuestro dramaturgo, dime algunos Sí, ¿de los vivos? sí, pero contemporáneo de Calderón, de estos. No, vivo no. Ya. Yo pensaba de que vivo. Es que antes de este año, esa obra de La monja alférez estaba adjudicada a Lope de Vega, o por ahí, alguno Hay una de película, ellos. me parece. Sí, la hizo María Félix. Hay una película. Sí. Pero pues tú dices, Pues no, nada ¿qué que pasó? ver, No, nada nada que que ver. ver, Con sus pelos nada que ver. largos, maquillada y nada más con un sombrerito de plumas. Sí la vi, pero ¿Recomiendas estar en la compañía a cualquier actor? a quien quiera ¿O hacer. alguna edad o algún momento? No, yo creo que Cualquiera. sería un buen paso para cualquiera. Tú ya ahí decides si te funciona. 2 ¿Aceptan de años, cualquier si edad? no. Sí, hay edades por categorías, por trayectorias. Sí, yo creo que es algo
A mí me parece muy interesante. Es algo muy interesante. Sobre todo ese lado de la seguridad. Es algo muy interesante, mira, te voy a decir, sobre todo para los que les guste trabajar en colectivo, aprendan a trabajar en colectivo, a negar un poco el ego, porque pues, los actores tenemos mucho ego. Sí, sí. Y luego nuestras carreras, nuestras trayectorias sí. individuales, yo soy, ¿no? Entonces es un poco a negar porque tú no sabes qué te va a tocar. O sea, yo en todo mi estancia ahí, pues te toca ser, De todo. la palabra esta que le dicen comparsa que a mí no me gusta, pero es ser parte del colectivo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Rotas y de repente tienes más peso en otras cosas. Y eso es Una compañía. Y yo es algo de lo que veo que luego se adolece, fíjate, que cuando formas parte del colectivo, y muchos actores no se lo toman con rigor. Sí, entiendo. Tienes que crear, te lo pongo así, tienes que crear un pueblo, ¿no? Son 10 actores. Vas a crear un colectivo tan importante como el Coriolano de Shakespeare, que es la lucha del Coriolano con la masa, porque él decía la masa, no, son seres, no pensar. Tú creas un colectivo, eres parte de eso. Y pues que te estás echando la quesadilla y sales y estás ahí echando broma con los cuates. Eso se ve, Sí. eso se ve allá. Pero yo digo, no me metí a decirles... Yo estoy de acuerdo en lo que dices. Yo no me meto con los actores como para decir, oigan, pónganse serios, ¿qué es eso? No me digan a mí que las quesadillas, que si hoy pasé por las quesadillas o no. Digo, aquí tenemos que estar viendo al Coriolano y ver qué onda con este ser. Y ese tipo de cosas. No para nada las enjuicio ni nada más son observaciones que yo he hecho. Pero son modos de trabajar propios también, ¿no? Porque yo siento lo mismo a veces con ciertas, pues no sé, dinámicas con otros grupos que he tenido y que veo clarito cómo se ponen ciertos actores y entiendo que pues son cosas que uno decide o no vivir, como dices tú, según sus pretensiones como profesional. Exacto, ¿no? son decisiones. Decisiones pero luego propias. vieran que sí, acá vuelvo otra vez a lo que dirigí, porque tenían sus relatos, pero también sus colectivos. Y nos divertimos mucho porque me decían, maestra directora, hoy qué calificación nos ponen, ¿no? Porque les decía, hoy sacaron 7. Nos decía su calificación en colectivo y esto. Y me emocionaba tanto que ya les dijeron, hoy sí, en lo colectivo yo estaba 10 en colectivo, porque lograr eso. Qué chido, qué chido. Digo, y lo demás ya les daré sus notitas, están maravillosos en estas cosas, pero lograr colectivos, lograr coros que tú digas el rigor de un coro, de que respiren al tiempo, que hablen al tiempo y no que todos ahí vas, ¿no? Siempre la voz de alguien que quiere que su voz suene al final o que va. Y aparte de eso, yo digo, es una cosa como muy formal, pero también debe de haber algo que sea como emotivo, como emoción que detenga esa formalidad, por decirte algo de respirar todos al mismo tiempo. La emoción de lograr. Emoción. De lograr las cosas, ¿no? Pero en colectivo. Sí. Eso es maravilloso. Es comunión. Es comunión. A mí eso es lo que me da mucho el teatro. Yo siento muy bonito. Y hay algunos llamados en algunos sets que sucede algo así bonito. Pero es muy diferente, también la sensación. Claro. Me acuerdo de que también, fíjate, según yo te conozco, pero también te conozco de haber trabajado en una película para mí muy vital y importante, que fue El Zurdo. Claro, ¿no? sí, en el 2001. Y lo digo vital por e ahí. importante porque conocí ahí a mi familia política. Ya lo sé. Y me acuerdo de ahí el trabajo también, pero ¿cuál es tu primera participación en cine o en audiovisuales? Mira, la primera película que yo hice fue la ópera prima de Juan Carlos de Yaca. La del En el aire, con nuestro querido Daniel Jiménez Cacho. Hice de su novia hippie. Salía Dolores Heredia. Exacto, la del locutor de radio. Con Plutarco Asá, que hace de niño. Jovencillos, estábamos todos jovencillos, estaba Silverio, que éramos parte de la comuna hippie. Es bonita película, sí, me gusta. Sí, divertida. Sobre todo que tiene como una cosa muy clara de referencias musicales que yo entendía perfectamente bien, porque parecía que es la misma edad. Alberto Estrella también ahí estuvo. Esa es la primera entonces donde estuviste. Sí. ¿Has tenido nominaciones o menciones así? Pues mira,
Hice una película que es entrañable para mí, que hicimos de gemelas, Tiare Escande y yo, en Sí, una es de cierto. dos, Sí, es con cierto. Antonio Peñuñiri, que Sí, era es nuestro galán, que cierto. nos lo compartíamos. Qué increíble trabajo de similitud, porque Padrísimo. no son para nada iguales. Bueno, yo te voy a decir que cuando yo era más joven, porque Tiara es más joven que yo, pero yo en aquellos entonces tenía mi cabello largo, No son ondulado, para nada las tenía, gemelas que se tenía presentaron. redondita mi rostro, y a mí una vez que iba con Arcelia a un festival, Tiare, y yo así, Increíble. y luego ella también decía así, como que nos confunden de repente, porque también tenemos como un estilacho parecido, ya no, menos así. Pero cuando era joven, rozagante, entonces, y ella nos había visto en las sabias, amigas cercanas no éramos, pero sí había una admiración Qué mutua, bueno, ¿no? qué Yo la llegué a padre. ver en Mujercitas y me Y ahí hubo encantaba una su nominación. trabajo. Hubo premio, nada más que a mí no me tocó. O sea, sí nos premiaron como mejor actriz a las dos en el Festival de Mazatlán. Yo no pude ir a ese festival, pero ya ves que solo hay una estatuilla, ¿no? ¿Y a quién la tocó? Ahí la tienes, te haré en la casa, en tu casa. Ahí está muy Hasta que bonita, ya te pero la puedes llevar. yo lo que guardo es la foto del periódico que dice, Túrnensela. ay, quedaron de mandarme otra, nunca llegó a mi casa. Dile que la tienes Nunca, un por mes eso tú y el un mes periódico, tú. por cierto. Un mes una y un mes la Tengo otra. ahí también me dieron un premio, la APT, por Alicia a través de la pantalla, de Luis Mario Moncada también, que dirigió a Es una Alejandra Ailey, película, que bueno, fue Revelación. Una obra de teatro que estuvimos en el Juan Ruiz de Alarcón en Ok, ok. 1990, en el Sor Juan Inés de la Cruz, Ok, en 1995. ¿cuánto me Otra obra perdí? muy entrañable para mí. Y otro que fue coactuación, que nos dieron a la par, ahorita no me acuerdo de la actriz que trabaja mucho cine en Amores Perros, que se me olvidan ya los nombres. Sí, ahí. Lo que pasa es que ese. Vanessa Bauchi. Ya, Vanessa, Exacto, gracias. Vanessa Bauchi, Gracias. nos lo dieron, pero además había una mesa Iba a decir toda, Gael, pero había no. una mesa donde estábamos porque era por la caída de un alfiler de Héctor Mendoza, que dirigió su hijo Rodrigo Mendoza. Y yo hice esa obra al mismo tiempo que El Zurdo. Ok, Estaba en ese entonces. Soberanes, Ok. estaba con Soberanes, por eso Soberanes fue el que les dijo, Ya, Benedica. yo creo que Habrá que no. preguntarle a la Ah, sí, productora. llámale a Erika, porque en El Zurdo yo hacía pareja con Hernán. Ajá. Hernán Mendoza. Ajá, sí, Pues sí. su hermano, mira, al mismo tiempo me estaba dirigiendo a mí y a Emma y a Soberanes en la calle de un alfiler. Entonces ahí nominaron a casi todos. Entonces Mendoza compró toda una mesa para las cenas, porque Está bien, sí te qué daban bien, qué cena. padre. Y ahí fue actuación. Y después, pues alguna nominación, pero ya no. Y en teatro sí también otras cosas. Digo, esto de Luis Mario que dices. Es tu trabajo Todo de esto teatro. es de teatro, sí. Todas estas del APT, haces de Qué bien, qué PT, bien, que qué te digo, suave. y de cine, también por en el aire, pero no llegó a estar. Veo que te gusta, o sea, hablas con gran gusto de dirigir, ¿no? Está padre. Te siento Está entusiasmado. padre, pero Me me gusta, dicen me ahorita, gusta. no, venga, Está sí, chido, me está dice Emma. chido. Le digo, no, me da un terror. Porque, Pero- mira, yo sabes que les dije cuando estos chicos, no chicos, mis compañeros actores, no son chicos, porque fue tan libre que por eso lo hice y porque ellos me lo pidieron. Me dijeron, maestra, pues tú dirígenos el tono actoral. Yo no cantinfleo mucho, me tendrán que tener mucha paciencia porque luego puedo cometer errores, ¿no? Que eso es la cosa. Le digo, ustedes ténganme paciencia. Entonces dije, así sí le entro. Y empecé por el tono actoral, la actuación, y después ya me seguí con algunas cosas, porque desde el principio, como iba a ser algo colectivo, así nos dieron en la compañía, nos dijeron, hay martes de poesía y aquí tienen sus poemarios premiados, ¿no? Poemarios premiados Aguascalientes, Bien. premio Aguascalientes. El que nos tocó un poemario maravilloso que se llama El Libro Centroamericano de los Muertos. Maravilloso, porque además cuando lo leí, no, ya eso sí se podía escenificar, dramatizar, porque son relatos de migrantes centroamericanos muertos, pero con una poesía, con una ternura, muy entrañables, donde no es a partir del sufrimiento que hablan, sino son maravillosos. Suena bien, bien Increíbles. interesante, suena muy interesante. Yo lo que te iba a mencionar es de que veo con gran entusiasmo tu idea
responsabilidad de la dirección y eso, aunque te dé miedo. Pero me acuerdo de un comentario creo que de Margules, en alguna entrevista le leí, que decía de que los directores buenos eran como actores frustrados, ¿no? Y pues evidentemente se refería a él, seguramente, ¿no? Pero en tu caso, yo no veo para nada una actriz frustrada, al contrario. Diría Emma, ¿sabes por qué? ¿Cuál es la forma de animarme a que dirija a los chicos del CUT? Porque digo, no, ahorita no, ni clases ni nada. Me queda muy lejos además, yo me levanto tarde. Pero me dicen, no, si puedes, Cuchi. Mira, una buena actriz siempre puede ser buena directora. Eso es lo que ella dice. Yo no sé. Yo solo sé que soy capaz si algo, yo digo, esto lo entiendo. Esto lo entiendo y entonces sí, pero yo me siento como más a gusto como coacheando, así como co-dirigiendo acá porque recibía yo muchas propuestas de mis compañeros actores y yo las ordenaba y yo decidía, o a mí se me ocurrían cosas de cómo hacerlo, el vestuario, el modo de abordarlos, ¿no? Movimientos que ya llegaban a la música que iba a ver, todo eso ya metiéndome. Pero es algo que fíjate que ahorita la otra vez tuve como una platicaba con Yadira, nuestra compañera premiada por el Ariel, con el Ariel. Hablando de premios. Que es maestra también, muy linda. Entonces, le hablaba yo llegué al camerino y yo dije, fui a hacer un casting. Pero es que yo no tengo representante. Yo salí de la compañía y dije, yo no puedo como buscar mi amante cuando he tenido un amor tan largo de 16 años, precioso. Entonces, para mí era esa sensación, te digo. Qué bonito. Y mira que el cine lo amo, sobre todo como espectadora. No, yo soy pero fanática de ver películas, pero así me las devoro, me las trago, es una adicción. Me encanta hacerlo, me es un poquito más difícil. Lo disfruto como en una de dos donde estás con la otra compañía, vamos a hacer de gemelas, vamos a ver que te tienes el flequito así, esto. Y luego le decía a Tarek, a ver, di mi texto. Qué chido. Y luego ella me decía, a ver, di mi texto. ¿Cómo lo digo? A ver, mi texto. Como para embonar, ¿no? Embonar en el tono de nosotras. Eso fue muy bonito porque tuvimos una relación muy cercana. Hasta tuvimos una noche porque la película se embriagan un poquito. Entonces tuvimos una vividura, como le diría el maestro Héctor Méndez, que también fue mi maestro. Pero me fui un poquito. Regreso, te estaba diciendo... De la dirección. De la dirección. Que yo percibo lo que decía Margules de que el buen director es el actor frustrado. Evidentemente lo decía por él. Yo digo, por él, tú no eres para nada una actriz frustrada, has trabajado muchísimo como actriz y eres muy padre, muy buena, muy vistosa. Muy te digo que es algo que me dejó la compañía, es que ahora sí yo soy más metiche en los procesos. Por eso soy como coaching. Pues así normal, de que digo, ¿no? ¿Quién me lo pide? Maestra, exacto. ¿cómo ve? ¿Quién me lo pide? No me meto con las personas a decir nada, menos que se acerquen. ¿Cómo ves esto? Pero cuando comentas, lo haces de una manera o comentar, libre. Por ejemplo, con mí en esta obra, antes yo no comentaba. Antes me daba temor expresar lo que pensaba. ¿Pero tuviste alguna experiencia con algún actor que te dijera, no me estás dirigiendo, tú no eres nada? No voy a decir nada. Pero sí hubo algo así. ¡Oh, sí! Es que así son. Mira, al grado que estábamos en el Caballero de Olmedo, que dirigía Tavira, y Arcel y yo hacíamos de hermanitas. Y teníamos a dos galanes, que no voy a decir sus nombres, encantadores, ¿no? Encantadores los galanes. Pero Tavira, ¿tú crees que nos agarró de... ¡Ay, trabajen con ellos! O sea... Díganles qué hacer. Sí, porque nosotras éramos tan apasionadas. Te digo, nos viene del CUT y nos viene de que nosotros estuvimos un año con Tavira levantando la séptima morada, ¿no? El rigor, la pasión y todo esto. Pero de repente sí tenemos que acallar eso porque puede ser como incómodo porque te vuelves Entonces ya estábamos como medio de directoras. Y yo digo... No, pero sí, a veces sí, a mí alguna vez me tocó en la compañía, porque te digo, he sido, a mí me se llama moñotes, ¿no?
Muy bien portada, bien portada. Moñotes, ¿no? Que sí hay que aprenderse. Soy la primera que me aprendía los textos. Y no por competencia, sino porque es entre más rápido yo me aprendo ese texto, Claro. más voy a poder Avanzar. malabarear con lo demás, ser más libre, ¿no? Que dejarlo para el final. Entonces no es en relación a miren, yo moñotes, yo me aplico y voy primero que los demás, sino para yo, por mi propio proceso, estar libre. Así es como Pero tú una lo vez necesitas. sí, un actor en una de las obras, pues no fue una semana por lo que tuviera, y entonces teníamos una coreografía como de maoris, ¿no? Colectiva. Ya se fue. Y yo, Eriquita, las coreografías y la precisión, que si aquí, que hacer así y aquí. Entonces llegó este compañero y yo así, no, y aquí hay que hacer esto, porque aquí hay que hacer esto, y aquí hay que hacer esto, y aquí el otro. Y él, te voy a pedir, niña linda, eres muy linda, pero a veces puede ser abrasiva, no recuerdo qué fue la palabra. Yo dije, no, sí tienes razón. Allá él que se lo Y perdió. dije, ya, está Porque yo bien, me acuerdo pero de digo, una de está las bien. cosas más bonitas que vivimos para mí de lo que viví en la danza, fue una sola indicación, una sola observación que me diste, que dije, wow. ¿Cuál fue tú? Pues de que cuando llego, ¿quién es esa mujer encuerada que está en otra pieza? Y que me daba como una especie de pudor. Tú me dijiste... Es que una vez sí ¿quién le va a dar pudor? saliste con pena. asustado? ¿Quién es esa mujer que está allá? Muy atribulado. Y dije, no, ¿qué Me pasa? dijiste, no, pues si con todas las orgías y todo, No. no va a importar esto. Sí, así. Además, porque así lo habías hecho, ¿no? Muy acorde a Ya tu veo una personaje vez, de pero Disney. me encantó porque además me nutrió para todo lo demás. Porque hubo muchas cosas, o sea, me nutrió. ¿Sabes qué momento tenía, por ejemplo, una gran duda? Al final, no, Aminita, no me hables así. Y me dio carnita para saber cómo decir, Aminita, no me hables así. Estuvo padrísimo. Y a eso voy, que creo que los buenos directores dejan como hacer, ¿no? Pero dan una cosita, dan una palabrita, dan unas Te dan indicaciones que y dices, te dejan, para allá y te es, dejan para allá ser. es. Eso me pasó muchísimo con Pepe Caballero en Fedra y otras griegas, que también fue un montaje que recuerdo mucho, muy redondo, muy bonito, y que la manera de dirigir, o yo así lo percibía hacia mí, fue así, que te daba pocas cosas y te va encauzando. Y regresando a un punto a esto de la relación, la interacción entre los compañeros, pues es como medirle al agua a los camotes, ¿no? Porque a mí me encanta que con buena intención los compañeros, sean más chicos que yo o sean mayores, me digan cosas, son observaciones, no quiere decir que todas las voy a aceptar, pero igual, a mí muchas me han enriquecido mis trabajos. Todo eso nutre mucho a la creación, sí, a mí me parece que es algo muy correcto. Los trabajos de mesa, por ejemplo, me parece que son muy nutritivos siempre, y a la hora de comentar todos, me parece que es algo muy valioso. A mí eso me gusta. Y que siempre uno necesita, Claro. porque uno no se puede ver a uno. ¿A poco no nos pasa a todos los actores cuando estamos en la primera lectura o en varias lecturas y tú dices, ¿por qué está leyendo así? ¿Por qué está haciendo? Porque uno puede oír y ver a los demás, como nos pasa también como en la familia y en las relaciones, que somos un poco, no sé si te pasa, como psicólogos, como moderadores. Por las herramientas de distanciarnos de la situación, y entonces podemos verlo desde lejitos. Sí. Igual ves lo que un compañero está haciendo, pero así uno no puede verse. Entonces dices tú, yo no sé cómo estoy yo, no sé cómo estoy yo, y necesitas la retroalimentación. A mí me costó mucho trabajo cuando empecé a trabajar en cine verme, y tal cual, verme. O sea, sentía raro verme, no me podía ver, me costó mucho trabajo. ¿Cómo te sentiste tú cuando... Terrible, sí. Yo tengo que dejar pasar mucho tiempo. Bueno, en la compañía, como se reponían las obras, por ejemplo, El Malentendido, que estaba yo con Emma y que dirigió Marta Verduzco, estaba Ofelia Moría, la adorable Ofelia Moría, gran ejemplo. No, increíble. Y además, rigor, ser también, humano, divertidísimo, increíble. padrísimo. No. Es una aspiración que tengo así. ¿Cómo de decirlo. no? Y además sencilla. ¿Cómo no? Bueno, con esa que tuvo varias temporadas, así como otras, pues había que verse.
en los videos de trabajo y cada que lo veía digo, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué me paré ahí? ¡Ay, está horrible!, ¿no? Pero te permitía entonces para el remontaje mejorar cosas. Entonces siempre había que mejorar en las temporadas. Pero no me gusta ni escuchar mi voz. Tan bonita que Uno ve bonito los demás, pero así como que uno no me gusta. A mí me costó mucho trabajo. ¿Sabes qué? ¿Dónde no me bloqueé y no me puse mal? Cuando fui a la premier de Una de Dos. Estábamos en un cine grande en el Festival de Guadalajara. Y ya que yo me riera y que ya no estuviera diciendo qué mal te ves, los ojos chicos, qué mal, me hallé riéndome. Dije, oye, qué gozoso poderme ver y no estarme criticando. Qué bien, muy bien. Porque pues es lo que me pasa. Que te gustas, sí, ¿no? pero es como de las pocas cosas, porque lo demás tiene que pasar muchos años para que yo diga, mira, qué jovencita, yo que me sentía fea. Ahí es esa de las gemelas. A mí me parece sorprendente el trabajo de similitud que lograron y sobre todo el que sí se ven hermanas. O sea, si ves unas mellizas ahí, ¿cómo se dice? Estas gemelas. Sí, fue idénticas. muy. O sea, eso es padrísimo. Fue muy en acción. divertido. O sea, está nutrido físicamente y también, pero según tú dices que te parecías a ella, yo siento que se logró. La gente luego nos confundía y en la película también, porque y te voy a decir que te digo que lo hicimos con el así. trabajo. Pero sí logré, pero sí percibí el producto ya terminado y sí están de hermanas gemelas bien padre, increíble. Sí. Y sí creo yo que si hubieran traído a alguien que se pareciera a una o a la otra, ¿no? cuenta. Bueno, ya no. La trajeron porque yo me acuerdo de alguna actriz que se parecía mucho. A mí me llevó de emergencia, a mí me agarró literal Tiare Escanda y me dijo, vente, Eriquita, vente, vamos con el productor. Mira qué bien. ¿Por qué? Porque esa película ya estaba todo preparado para empezar, para echarse a andar. Y a esta chica que iba a ser la gemela de Tiare, una chava que vivía en Francia, en París, y que el productor decía que se parecía, ¿no? Pero eran iguales, según yo. No, pero no se parecían tanto, pero según. Y me contó Tiare que no hubo manera de tener relación, que Tiare le decía, oye, vámonos al centro comercial para que veamos qué nos podemos comprar y esto y lo otro. No, Tiare, es que sabes que yo no hago esas cosas. No, y para mi amigui, para Tiare, que es personalidad fuerte, tremenda. Y dijo, pues no. Dices, es que ¿cómo vas a lograr compenetrarte con tu hermana gemela, con una actriz para lograr, si te está bateando a tener un trabajo de relación? Solo ahí en el set. Entonces me habló. Le digo yo, claro, encantada, Tiare. Y fíjate que llegamos con el productor y de repente dice el productor, bueno, hasta se pusieron de acuerdo en venir vestidas igual. Mira. Llegamos igualitas, negro con blanco. Pero igualitas. Entonces dijo, no, mira, es buen indicio. Es un buen trabajo. No recordaba esa película. Buen indicio. Y dirigida por Marcel Cisniega, que sí. Su manera era muy precisa. Muy ajedrecista. Sí, porque nos decía, aquí un 25% más, que un 50% menos, ¿no? Así. Qué chido. Sí. Pues muy padre. Hablas de tus películas que te gustan. ¿Cuáles, o de que eres muy consumidora de películas? ¿Cuáles son las que ¿Cuáles te han marcado? Pero sobre todo en este nivel de que yo percibo cómo hay películas que sé cuáles son y que sé que las tienes ahí, que son parte de persona, sí. Que sé que tiene que ver con mi persona, frases que hago, lugares, ideas, aunque son lejanas, por decirte algo, El Padrino, yo siento que tengo muchísimo de todo eso en mi ser. Por decirte algo, el gusto por tener una familia así de unida, por decirte algo del Padrino, ¿no? ¿Cuáles consideras tú así? Tengo muchas, pero te voy a decir que la primera y que está así en mi ser, Leolo, que es una película franco-canadiense de Jean-Claude Lauzon, que además te voy a decir que yo tengo, porque yo tuve una época que cuando estaban los blockbusters, ¿se llamaban? O blockbusters, luego le digo blockbusters. La renta de videos. Ajá, estaban los martes de películas
2x1, de los de arte, ¿no? Yo devoraba. Pero además esta película yo la vi cuando se estilaba la muestra en las mañanas, la muestra internacional. Y yo era feliz en esas muestras, con tu abono para ver todas las películas. Sí, yo también. Ahí vi cantidad y conocí directores que yo dije, esas muestras eran bien bonitas. hermosas, a las 12 del día estar viendo tanta película. Y mañana que toca. Pues la vi en la Cineteca. Okay. Leolo. Y después yo la conseguí, después ya tenía mi dealer después de películas, pero las tenía yo para regalarlas. Pues fue algo que yo hice mucho tiempo, de tener mi bonche de películas. Te la regalo, tienes esta, yo te la consigo, y este y lo otro. Leolo, que es un niño que se siente que no pertenece a la familia en la cual nació, y se inventa que nació del producto de su madre, que la tiran a un mercado ahí de jitomatazos donde está un italiano, ¿no? Ahí con los jitomates haciendo lo suyo. Ya lo recuerdo. Es maravillosa, es el mismo el tono de Delicatessen. Pero no es el mismo director. No. Jean-Claude Lauzon, que esa es la cosa. Yo le busqué más películas después de eso, porque dije, este cineasta está increíble. Y él, poquitos años después, cuando iba a hacer su segunda película, murió en un accidente de avión. Y yo sé, porque a mí lo que me pasa cuando veo una película, que me empiezo a indagar el director, cuántas películas ha hecho, qué se dice de esto, qué el otro. Entonces me entero de las vidas de esto. Pero es una película que es un niño de 11 años, que dice una frase, por ejemplo, que dice, porque yo sueño, no estoy loco. Oh, qué locura. Porque yo sueño, no lo estoy. Y es toda la familia tiene una tendencia hacia acabar locos. Sus hermanitas, es una familia donde todos están así. Es una familia que vive más o menos en la precariedad, ¿no? Y que todos sus hermanitos poco a poco van entrando a la locura y los meten a tinas de hielo. Entonces el gen de la locura está ahí. Este niño se refugia en sus cuadernos, en su poesía, en lo que él escribe, en sus sueños de Italia, porque él dice, yo no soy Leolo, yo sono Leolo Lozone, ¿no? Él proviene de Italia, por los jitomates italianos, del italiano Es maravilloso. Y yo la he visto como 20 veces, porque pues ahí la sigo teniendo. Bueno. Y de vez en cuando la vuelvo a revisitar. Pero además me encanta el cine francés. Este es quebecois, pero igual está en francés. De antes, de ahora, o sea, ahí es donde tengo de mis favoritos. Otras dos películas que son favoritas mías son Tiempo de Gitanos, que también hay niños de Kusturica, que también la he visto como 20 veces y siempre termino como atropellada por un tren y yo no sé qué me habla de mi familia y de que ya digo, ya viene esta parte. Es muy buena. Y con ellos me conmueven mucho las películas en ese entonces, súper así, y sobre todo de niños actores. Que yo veía la maravillosa dirección de niños. Aquí en México, aquí el cine con niños ya ha mejorado con mucho. Pero yo comparaba, entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajan con los niños? Porque películas de las que te hablo que me han llegado, Las tortugas pueden volar, Cafarnaum, que tuvo 15 minutos premio de jurado en Cannes, que fue apenas en el 2018. Bella, es de una cineasta Nadine Lavaki, libanesa, increíble, porque es un niño que tiene como 11 años, sirio, refugiado, y su familia tiene hijos y luego terminan vendiendo a una de sus hermanitas para casarla con tremendo, y el niño adora a su hermana. Y el niño, sin saberlo, empieza a hacer una serie de delitos, lo meten a la cárcel y el niño ves cómo sufre con lo que le pasa a la hermanita porque termina muriendo esa hermanita a la que venden a un tipo de 40 años, ¿no? ¿Cómo dices que se llama? Cafarnaum. Okay. Wow. ¿Y mexicanas? ¿Te gustan? ¿Ves mexicanas? Sí, veo.
Me gustan más las del cine de... Sí, por supuesto, a mí también me obviamente, gusta más las otro de cine. Pardavé, Sara García y todo Bueno. ese cine que eran, Oscar Pulido, todo ese cine, digo, era maravilloso. Te voy a decir por qué tenían un tono actoral. De acuerdo. No hay diferencias en el tono de las actuaciones. Y todo se hacía, ya ves que dentro, entonces por supuesto tenían sonido espectacular, porque por lo menos era, era uniforme. Era uniforme. Ahora, el cine mexicano cada vez está mejor, está recuperando. Ya Sí, pero unas una época el cosas sonido era padres. No, ¿qué dices tú? ¿Qué no se pasa oía con nada. esto? Sí, ¿No? sí. Pero además los diferentes tonos. Pero yo ahí sí veía dirección de actores. Entiendo. Porque a mí lo que me pasa con el cine es que los cineastas tienen que estar ocupados en los planos, en esto, en que la luz, en que esto, eso. Y luego hay algunos que sí ensayan, que me parece padrísimo. Hay otros que no ensayan mucho. Y que confían en el oficio del actor y luego lo que yo veo. Esa es mi percepción y es mi... No quiere decir que así sea, es lo que yo veo. Pues dices el oficio del actor, unos lo tienen más aceitadito y otros no. Entonces hay disparidad. Yo pienso al respecto que por eso llaman siempre, quieren al policía. A quien te resuelve, dices, ya lo vi, lo resuelve muy bien, ¿no? Sí, por eso te digo yo, esto que vuelvo a lo de los castings, y yo no terminé lo que te iba a decir de Yadira. Qué bueno que hace poco fui a un casting y fui porque me dieron chance de hacerlo presencial, porque yo no tengo luces, no tengo cámara. Y digo, yo no estoy en la nueva tecnología. No, es muy difícil hacerlo tú solo en la casa. Y digo, yo no tengo quien me dé réplicas, no tengo una pared blanca, no tengo esto, no tengo esto. Luego además lo quieren para mañana, memorizar 2 escenas para mañana. Así son. No. Digo, pues que uno no tiene trabajo, vida, familia y demás. Bueno, entonces digo, no, estoy muy contenta, estando tranquila con ¿Cómo que para mañana? Mucho para mañana. Así le dije hace poquito con el que fui, le digo, oye, ¿siempre es así? ¿Siempre es así? ¿Para mañana? No, a veces sí, se da una semana. Le digo, pues es que está violento, está salvaje. Y digo, fui porque me lo pudieron dar presencial. Pero digo, uno tiene que maquillarse, buscar el vestuario, aparte de lo demás, échate la hora, ¿no? De tal. Bueno, es disponerse. Entonces sí, me dispongo, pero yo sé, le decía a Yadira, a mí me dicen, haznos un personaje, es fría, calculadora, manipuladora, es esto y este es lo otro, ya. No tengo esa pericia, no tengo esa pericia. Yo soy actriz de ensayos, actriz de búsqueda. O sea, eso es por lo que me apasiona hacer el trabajo a conciencia sobre un texto, sobre un personaje, porque la maravilla es irlo descubriendo como un detective, viendo en el análisis y luego al moverte. Entonces eso es lo que me apasiona, porque además eso es lo que yo sé que puedo hacer. Si a mí me dan la confianza, digo, puedo. Así me pasó con esa confianza que Tiare me dijo, vente, ya estás en la película, o sea, no hay casting, ya estás. Pero pasó. Y trabajamos. Y así se logró. Con Juan Carlos de Yaca fue él el que me hizo, y que no fue un casting. Me dijo, habla de ti. Está bien, mira qué chido. Pero cuando es la frialdad de un casting, de que te dicen y te dan las réplicas, y digo... A mí me resulta inquietante que te llaman para un casting y de repente de ahí te dicen, pero órale, no sé este personaje. Y te mandan para otro. Y así. Y dices, bueno, ¿saben qué quieren o no? Porque pareciera que lo que están buscando es quién lo hace bien o quién le da al tono o quién le da... Sí, ahí, sí. pero como si fuera de una manera azarosa. Yo nunca sé en qué tono, ¿sabes? Es lo que luego yo no entiendo. Y luego veo la película y digo, ay, de haber sabido querer ese tono, tal vez. Entiendo. No sé, yo muy seria que lo estaba haciendo y la película era comedia. Pero es que yo no sé hacer de otra manera las cosas. Yo entiendo que de repente uno las hace así y el resultado resulta bastante cómico. A mí me pasó mucho con La danza que sueña la tortuga.
que yo sabía unos momentos claritos de comedia que yo sentía, pero empecé a percibir que lograba la comedia la situación y cosas muy interesantes de los personajes, con detallitos. Esa es la comedia que a mí más me gusta. Exacta comedia, según yo. Estar en situación, producto de la situación, y sale de ahí. Y no hay manera de andarse haciendo grasejadas, digámoslo así. Tienes que hacerlo de ese modo para que agarre la situación. Claro. Que está la otra comedia y no hay para todos los gustos. No, y hay nada de más todas así maneras. al... Digo, a mí de las cosas que me gustan mucho en la danza acción y la tortuga es de repente percibir tonos de clowns, ¿no? Por ejemplo, las hermanas que de repente se abrazan así, quedan sí, que están sus detallitos, que están sus detallitos. Y que funciona muy efectivamente sí, para el sí. espectador. Son ahí puntos, Eso ¿no? está muy divertido, Acentitos muy padres. Divertido. ¿Qué te gusta de la madre naturaleza? ¿Qué fenómeno te gusta de la madre naturaleza? ¡El sol! ¿El sol? Yo soy sol. La lluvia no me gusta para nada. Me deprime. Yo quiero, con lluvia nada más quiero estar así con madre y media de calientita. Oye, pero no has sufrido quemadas por tanto soleando Una vez sí, no, con Lisa Owen, nos fuimos en nuestras épocas del CUT, épocas del CUT, varios actores, nos fuimos a Markelia y estábamos chamaquitos, entonces nos vamos y Lisa, que toda hippie, ¿no? La playa desierta, sí, yo también. Y vamos a caminar media hora, y media hora de regreso y al rato, corte A, en la tienda de campaña, los demás felices, celebrando afuera, echándose sus chelas. Y Lisa y Erika, todas llagadas con papaya aquí sobre esto, ya me estoy pegando también. Nos duraron las llagas muchísimo, pero ya regresamos a hacer. Pero sí, prefieres el sol, yo también me gusta. Prefiero con mucho el sol. Con el sol yo salgo y digo, hay vida, todo es posible, no importa que las cosas estén en mi contra. Con sol, en algunas culturas venga lo que venga. Era una deidad, ¿no? El sol. Pues yo amo el sol y además soy súper friolenta. Prefieres el solecito, yo también prefiero el calor al frío. Yo he estado a veces en alguna playa, mira, con el zarape. Yo prefiero el calor al frío, sí. Si hubiera una manera de que terminara el fin del mundo, que a ti te gustara, ¿cuál sería? ¿Qué? Sí, así, ¿cuál sería? Yo he pensado muchas y me gustan muchas maneras. Mira, yo así como considero la muerte más chingona, que es el infarto fulminante. Ay, Dios santo. Ajá. Así se fue mi papá. Ajá. Digo, no voy a entrar aquí en tristezas, ajá, pero digo, él se echó una partida de billar con sus amigos en la Colonia Guerrero, un lugar donde eran sus rumbos desde chiquito, ya 82 años, pero todavía él vivía en su departamento, iba a su negocio que no faltó ni una vez, de Cristal Autos. Ese día comió con su expareja y se fue al billar. De la guerra, no sabíamos nosotros, a nosotros nos costó la búsqueda, pero bueno, el caso es que Villarcito salió, se despidió, iba a su coche, infarto fulminante, cayó, no le salió ni sangre porque fue el infarto. Sí, no. Feliz. Y así he sabido de otras personas, bueno, nuestro querido Palomo, sí, de una carcajada. A mí me parece, esas de las muertes de Los Ángeles. Y si he sabido de otras personas que también. El chiste, te estoy riendo, me paro y órale. Pues eso me parecería, así sería una muy buena. Todos en una mega festejo, celebración y de repente infarto fulminante, todos. Sabes que hablando, por ejemplo, ahorita que me das la idea de a mí me encantaría hacer estas como los Marvel, de los superhéroes, o bueno, yo no veo esas películas de Marvel, pero sí hay algunas que me gustan, como el Guasón maravilloso de este actor. Joaquín Phoenix. No, como que murió. Primero fue Heath Ledger, que era maravilloso su Guasón, pero luego Joaquín Phoenix. Todo eso para llegar a ser ese Guasón increíble, el que está bailando en esto, que me conmovió. Pero es una película que yo digo favorita. Otra, Matrix, la original. O sea, películas que me han gustado ya más hacia esas más comerciales. Matrix es buenísimo porque te pone como en este lugar de que empiezas a dudar de la realidad. Claro, padrísimo. Ya después de las navecitas y en el espacio yo digo, adiós. No, pero sí empiezas a dudar de la realidad. Sí. Empiezas a sentir está padrísimo ese guión, Padrísimo. Muy bueno.
Otra favorita, Dogville. Bueno, hablabas hace rato de directores, pues obviamente Kieslowski, La doble vida de Verónica, todo el decálogo, Azul, Blanco, Negro, en distintos son peliculones. Pero que hablan de cosas muy humanas y unas cosas muy extrañas, muy extrañas. O sea, no son dramas comunes, no son dramas comunes, son dramas muy interiores, muy particulares, diría yo. Pero esa particularidad da una cosa de que a todos les entra, Sí. que a todos les parece algo que pega. Porque te ves identificado en ese lugar, aunque no sea la misma perversión, si tú quieres, que está hablándose, pero lo entiendes perfectamente. Sí. Está tremendo. No te decía yo de mi personaje, ¿cuál sería de superhéroe? Sí, sería la justiciera de los perritos. No sabes cómo me prendo yo con él. O sea, de que cuidas perritos. Pero yo tengo ahorita una perrita maravillosa que se llama Micaela. Pero no recoges perritos. Sí, he rescatado. Y yo una vez cuidé uno que le puse Perry porque yo no lo podía adoptar. Que yo cuando estaba con Pepe Caballero en Lear, bueno, que fue una especie de compañía antes de la compañía, yo ahí un perrito, lo fueron a aventar y a otro, y le di el jamón y bueno, te quiso para siempre. No me dejaba de ver, negrito, todo así lleno. Llamé al veterinario, lo bañaron y luego ya lo regresaron. Pero como escena de película, me esperaba, salía yo de mis ensayos del Julio Castillo y me trepaba y le digo, no, quédate aquí, no, que nadie te descubre. Y hacía su casita, ¿no? Fue una vez que me siguió en el coche hasta los semáforos de Parque Lire, yo viéndolo por el retrovisor. ¡Ah! Me bajé, lo regresaba, lo subía en el coche 3 veces así. Pero a mí, de veras, yo amo. También he tenido gatitos. Pero los perros te gustan. Pero los perros ahora son... Bueno, tuve a mi perrita actriz en una obra, El Jardín de los Cerezos, que dirigió Tavira en la compañía. Estaba Julieta, estaba Rábago, y mi personaje Charlotte hacía número en la fiesta y llega con su perrita. Yo tenía ya una French que se llamaba Mila, mi adoración, mi princesa, y en ese entonces estaban haciendo casting para mi perrito de mi personaje, Julián de Tavira, recuerdo. Y ya que me lo consiguieron, ya Erika, ya te conseguimos, pero hay un problema porque íbamos a estrenar en Colima. Pero es que sale caro si el entrenador la lleva y ¿sería posible que tú la adoptaras? ¡Qué chingón! Yo dije, ¿qué perrita es? Pues una French. Le digo, ¿y cómo está? ¿Está bonita? Y él, pues como toda French. ¡Qué chingón! Pero fue una maravilla de perrita, la Pushka. ¡Qué padre! Se llamaba, es porque era como de un circo de pueblo, pero nunca hizo variedad. La tenían enjaulada. Estaba bien flaquita, se me quedaba dormida, la cargaba. Y digo, pobrecita, pero luego la comanda la prendió. Pero no, su nombre, me va a dar pena decirlo aquí, pero en el carnet decía Pucha. Yo dije, no puede ser, no voy a presentar a con ustedes la Pucha saltarina. Yo, no puede ser, no, porque yo tenía que hablarle, ¿no? Al público. Dije, a ver, algo ruso ahí, no, Pushka, ay, le va a sonar igualito, ¿no? La Pushka. Está muy bueno. Entonces fue un regalo ese y porque me la dieron, sí. No, yo eso está increíble. Y qué bien y qué difícil, porque yo he visto que cuando salen actores trabajando con animales, como que desaparecemos. Desde el principio me siguió la comanda. Como que desaparecemos. Me adoptó, bueno. Fue amor a primera vista. Qué chido. Entonces me tuve que llevar a mis 2 perritos allá a Colima y después también te voy a decir por qué querían que estuviera conmigo, porque son obras que se remontaban. Para el siguiente hay un remontaje de 30 funciones. Y ahí va la Pushka, ¿no? Después de un año, pero yo la mantenía en entrenamiento. Decía, me paraba que me saltara. Y ella, increíble. ¡Qué padrísimo! Regresábamos al remontaje y ella, muy seria, porque era muy juguetona en la casa, pero llegaba al teatro, se bajaba seria, la saludaban y ella, así como, aquí soy una actriz, no me hagas. Llegábamos, nos poníamos en el sótano, me maquillaba, empezaba la obra
Y había un momento en que Rago tumbaba o le pegaba un mueble y ese era su pie. Sabía. Ya sabía. Se estiraba, ya se paró. Ya me toca. Y ya me llevaba. No, David en los remontajes la veía y decía, ya quisiera yo que los actores fueran como esta perrita. Increíble. Que así fueran. Qué padre. ¿No? Llegan y hacen todo. Y no solo Qué eso es padre propositiva, porque propuso una escena de morder a un actor. Y lo repitió de ahí en adelante. Sí, es un gran regalo. Oye, Le está agradezco increíble. a esa obra. Está bien padre Te eso. agradezco Está el regalo increíble. de la Qué Pushka, padre. increíble, mi perrita feliz. Y luego la otra se ponía celosa, entonces también quería hacer los números. Pues les daba premio a una y la otra. Pero el otro no salió, sí salió. Pero no salía, pero sí los Ahí hacía en la estaba, casa. sí. Decía, yo también le entro, Qué por chido, el qué premio chido, le entro. sí. Este que tenemos aquí, Wolverine. También fue actor en Volveré, en la última que hicimos aquí de donde protagonizó Blanca Salces. Pero se entró en una escena a extrear, pero sin querer, y se quedó donde debía, hizo lo correcto, y ahí dijeron, ¿y este perro de quién es? Pues quién sabe, pues si no es dueño me lo traen. Al final del llamado ya estaba en el coche de Blanca para traérnoslo, y yo digo, se me hace que se lo quitamos a alguien, me da la impresión, porque cuando llegó aquí le dije, a la cama volver, y entendió perfectamente y se fue a su Ah, lugar. maravilloso. O sea, ya sabía. ¿Sabes que se parece a... ¿A cuál? Tú sí viste a mi Micaela, ¿verdad? Se parece a la Micaela, solo que en negro. Nada más que mi Micaela tiene las orejitas paradas. Pero son así, de como robustitos. Está bien padre. Robustitos y Mira, la que le iba a hablar 15 minutos. Qué chido. Y todavía me faltó, pero no sé. Cualquier pregunta te gustaría que te hubiera hecho. Pues creo que ya... Yo creo que esa de si has trabajado con animales. A mí me pareció maravilloso que nos contaras de tu perrita. De mi perrita actriz. Eso está padrísimo. Maravilloso. Y además es una muy bonita anécdota que habla de la actuación. O sea, en todos sentidos, y sobre todo en un rigor, en una costumbre, en hacer algo de manera animal. Y así lo hacemos a veces nosotros, yo siento. Sí. Entonces no hay ni una que te hubiera gustado que te preguntara. ¿Qué podría decir yo extra? Pues muchas cosas, pero... Yo sé. Y te digo, usualmente esa pregunta a mí me viene hoy en la noche después de la entrevista. Y digo, yo hubiera dicho de... Extra, que a mí luego me dice, mira, yo antes que actriz, yo lo que adoraba, quería ser, yo era músico y cantante. Yo adoraba la música, los Beatles, yo solita era mis conciertos. ¿No tienes formación musical nada? Sí, lo tomé, hasta tuve un grupo de jazz rock. Yo estuve en el penúltimo festival Yamaha y le abríamos en Rocotitlán a Cecilia Toussaint. Qué chido. Se llamaba Sweet Coyote. ¿Cómo? Sweet Coyote, porque digo, es una de las pasiones que sí, bueno. ¿Tú cantabas? Sí, yo era la cantante. Y ahí Jorge era el guitarrista, al que recuerdas. Claro, pues él era músico. Y sí, llegamos, pero era eso o seguir con la actuación, porque es muy difícil la música, porque tienes que vender los boletos y eso es muy difícil, muy difícil. Y a mí, yo desde chiquita le dije, mamá, llévame a aprender instrumentos. Tuvo 5 hijos y no fue posible. Entonces es algo que se me quedó ahí. Yo digo, para la próxima vida yo quiero ser compositor, cantante, músico. Ese es algo que está ahí. Lo de la cantada lo he podido hacer en la compañía porque hay 3 músicos residentes y en la gran mayoría de las obras se canta. Y yo cuando oí aquí iba a haber música, yo decía, qué chido. De hecho, hicimos un musical, La Gran Familia, que dirigió Alberto Lomnitz. No, un sueño. Qué chido. La hice con micrófonos y salíamos en la UNAM. Qué padre. De eso me Yo también gusta me siento mucho. músico frustrado. A mí me hubiera gustado mucho tener apenas los estoy adquiriendo. No siento que sea tarde. Y apenas estoy aprendiendo. Y yo me tuve que deshacer de mi batería, de mi bajo eléctrico. ¿Tú? Se los quedó un exnovio. Era un bajo precioso Fender, azulito eléctrico. No, hombre. Porque el bajo es de las cosas que más me gustan. ¡Qué chido! Sí, ¡Qué increíble! Sí. Tocamos en lo de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, una que hicimos con Damián Alcázar, Álvaro y Arturo Ríos. Que ruqueros, yo les digo, ruqueros, ¿no? Y era un grupo que según esto una canción le había gustado a YouTube y nos llamaban. Una cosa muy chistosa. Y ahí aprendí, había 2 canciones que habíamos que tocar y yo me la aprendí
y desde entonces lo tengo, pero no he podido seguir. Me ha interesado más tocar el piano ahora, el gusto. Oye, y sobre pero qué todo cosa leer la tan música. fantástico, ¿a poco no? Que La el música. teatro engloba todo. Puede ser tantas cosas que digo, es no solo el teatro, la actuación en sí, o el actor. Engloba todo, los personajes te permiten ser tantos otras, tener tantas posibilidades como ser músicos, como ser esto, como ser científico, tantas cosas y además de que lo que nos enseñan, lo que aprendemos, porque vamos siendo distintos, ¿no? Con cada montaje, cada película, cada personaje que te llega, como que da visión, da perspectiva, Y una escuela a aplicar, diría yo. sobre lo humano y lo que te decía, si no hubiera sido músico, no fui, lo experimenté, pero ahora otra cosa que podría haber sido nutricionista, porque cómo me apasiona, te digo, soy la doctora yo, mi hermana me dice, ya deberías de échate el curso, le digo, no es un curso, son 5 años y ya no tengo la Pero fue por una cosa que tú necesitabas también, es que ¿no? siempre he sido súper adicta a las páginas de salud, más como a partir de los 20 Si y de algo ahora sirve decirte algo, te ves siempre muy saludable. pues no lo estoy tanto, A lo mejor tú pero no lo yo sientes porque tú ando sabrás ahí. tus quejas, pero yo te veo siempre muy bien. Pero sí, es algo que también me apasiona. Me echo mis podcasts ahí de 2 horas y ahí estoy con esto y con lo otro. Y me encanta además decirles a las personas, ¿En serio? ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no pruebas esto? Y mi hermana me dice, serio? ay, me ¿Pero duele tienes un esto, ¿qué es podcast de eso? Y le digo, yo soy Google, ¿eh? Si pregúntale a mí. ¿Pero tienes un podcast de eso? No, yo no tengo podcast, yo los veo. Por eso digo, yo soy muy asidua del YouTube y hay unos increíbles. Próximamente, no estaría mal. Sí. Muchas gracias, Erika. Ay, Dijiste que ibas a hablar 15 minutos y mira nomás. Me faltaron muchas películas de las cuales hablar, pero te digo, Pues así me sentí. porque ayer. eres bueno. Hay gente que no me saca, mira, con tirabuzón me sacan las cosas. Qué bueno que me lo digas. Dime